Las 8 de la mañana con 3 minutos es el tiempo del centro del país. Gracias. Continuamos. Ya está Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente un gusto saludar a los amigos del auditorio. Excelente domingo. Excelente domingo, Fernando. Estamos a 15 días de las elecciones. De hoy en 15 estaremos inmersos en un proceso electoral. La tercera parte del país acudiendo a votar, acudiendo a decidir, en algunos casos, en 2 estados, como hemos platicado, por gobernador, presidentes municipales, congreso local, en un estado por presidentes municipales y diputados locales, y en el caso particular de la Ciudad de México, para elegir a la Asamblea Constituyente que definirá la nueva Constitución. ¿Dónde te detendrías previo, 15 días antes? Mira, me parece que es importante, sin duda, lo que llama más la atención, en el caso particular, por supuesto, las elecciones de gobernador, se han llevado a cabo ya prácticamente en todos los estados los debates, inclusive en algunos estados 2 o 3 debates que han permitido a los ciudadanos contrastar un poco, por lo menos, lo que son las posiciones, qué tanto de pronto algún candidato se prende, como se dice regularmente, qué tan sensibles son ante algunos planteamientos particulares respecto de sus pasados, sus trayectorias políticas, sus bienes y sus malabienes, y en fin, todo este tipo de cuestiones que de pronto llaman la atención de la ciudadanía. En el caso particular, pues también detenernos un poco sobre lo que está pasando respecto a la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Como ya también lo hemos platicado, un proceso que no termina de cuajar dentro de los habitantes de la ciudad, en el sentido de no entender bien a bien, uno, qué se va a elegir y la trascendencia que la misma elección en sí tiene. Y por otro lado también me parece que es relevante cómo se van estos resultados preliminares en términos de cómo van llevándose un poco las encuestas, por ejemplo, qué es lo que van perfilando respecto a quiénes pudieran ser eventualmente los potenciales ganadores en el caso de las gobernaturas de los estados, y cómo se va a ir conformando este mapa político ya con miras a lo que sin duda alguna empieza a ser el principal factor en cuanto a la visión política, que es la sucesión presidencial en 2 años. Como estamos observando, por ejemplo, casos particulares, Tlaxcala resulta un ejercicio interesante. Según las encuestas hay prácticamente un empate de 3 hay tercios, ¿no? Hay tercios ahí, prácticamente todos traen un 25%, 26%, y esto es un factor interesante, porque será una elección muy cerrada, pero una elección en donde no se perfila propiamente bien a bien quién puede ser el ganador, y con una circunstancia pocas veces vista. Regularmente estamos acostumbrados más a que exista un puntero, los demás candidatos un poco rezagados, o en el mejor escenario una competencia de 2. Regularmente 2 partidos son los que están compitiendo, 2 candidatos están compitiendo por el primer lugar. En este caso es poco usual que existan 3 candidatos que estén prácticamente con condiciones reales de ganar, en este caso la gobernatura. Hay otros estados en donde las ventajas son muy amplias. Pareciera, por lo menos insisto, lo que señalan las encuestas, pareciera que no habrá una circunstancia de gran competitividad. Sin embargo, la realidad, también hemos estado observando esto, ya al momento de la propia elección, regularmente esto se ajusta. Regularmente hay muchas personas que, si bien la tendencia de las encuestas nos pueden marcar alguna circunstancia respecto a quién pudiera ser el potencial ganador, la realidad es que el momento de ya llegar a la urna, en muchas ocasiones inclusive las encuestas no resultan tan exactas o tan precisas como pudiera parecer, y nos dan algunas sorpresas respecto de quién puede ser el ganador. Me parece que son aspectos fundamentales a estar observando, lo que ya comentamos también un poco, el caso de Tamaulipas, donde de pronto pareciera que la violencia podría tomar un lugar importante dentro de este proceso electoral. El caso de Veracruz, ya con acusaciones mucho más fuertes, muy severas, está muy caliente el tema ahí en Veracruz. En fin, son situaciones, lo que está también pasando, por ejemplo, un poco en Puebla, lo que está pasando un poco insisto, incluso Durango, donde también, y es importante esto a reserva de lo que pudiera platicar más adelante, sin duda alguna, el consejero Arturo Sánchez, esta efectividad que hoy tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que también hemos platicado, respecto de retiro, por ejemplo, de spots que acusan a algunos candidatos o algunos partidos respecto de cómo se van dando estas campañas, y que les parece que los spots violentan alguna de la normativa, y que la acción del Instituto Nacional Electoral es muy efectiva, es muy rápida, y eso también va garantizando ciertos elementos de la contienda. Creo que son aspectos fundamentales o aspectos muy fuertes que vale la pena tener en cuenta, y sobre todo también lo que hemos venido platicando un poco, el cómo se va a ir configurando, porque ya se empieza a notar esto y lo vamos a tener ya muy presente en cuanto termine la elección, esta
ya idea de una alianza independiente con miras al 2018, que se va a empezar a construir en este escenario. Esta semana salió información de ello, Es ¿no? correcto, ya empiezan los que por lo menos han levantado la mano que pueden ser como candidatos, que les puede interesar el tema de la candidatura independiente en 18, o que le están empujando. Bueno, está por supuesto el gobernador de Nuevo León como una de las cabezas más visibles. Oye, pero él apenas es gobernador y tiene un chorro de broncas allá, ¿no? Sin embargo, no deja de ser una figura emblemática. Es la primera figura como independiente que gana una gobernatura en el país, sino cualquier gobernatura. Ajá. En consecuencia, sin duda alguna es un elemento que atrae mucho y que tenga o no tenga condiciones él mismo para ser candidato en 2018, lo cierto es que va a empujar y va a generar una muy buena sinergia eventualmente. Él puede ir de la mano. Él puede ir de la mano, puede ser un aglutinador importante de este proyecto, aunque no necesariamente sea él el candidato. Ya entendí. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de Jorge Castañeda, que ha sido un gran impulsor de las candidaturas independientes. Ha hecho libros sobre eso, incluso él mismo pretendió ser candidato independiente, lo recordamos. Fue hasta a la Comisión Interamericana. A la Comisión Interamericana, pero ahí es otra vez estos de los elementos que ya platicamos. Cuando la Corte Interamericana le reconoce el derecho de ser candidato, pues ya había pasado 3 años de la elección. Por supuesto, ya no había mucha forma de que eso se pudiera implementar. Sin embargo, lo cierto es que él ha sido un gran luchador respecto de esta posibilidad de hacer muy real lo que establece la Constitución respecto de que cualquiera puede votar y ser votado sin necesidad formalmente de que te postule un partido político. Y en ese sentido, Jorge Castañeda también es un gran impulsor de esta alianza independentista, por decirlo de alguna suerte, respecto de los candidatos que pretendieran arribar a la presidencia de la República sin ser abanderados por un partido político. Está, por supuesto, el caso del presidente municipal de Guadalajara, que también ha sido un factor muy importante respecto de esta idea, si bien es cierto que él arriba de la mano de un partido político, del Partido de Movimiento Ciudadano, lo cierto es que también ha sido un impulsor de una figura más allá de los partidos políticos, que es un escenario interesante, no necesariamente por pertenecer o estar de pronto abanderado por algún instituto, le da estas condiciones, pues, de no jugársela necesariamente con un color, sino realmente estar empujando estas plataformas. Creo que son aspectos fundamentales. El diputado Cloutier, por supuesto, que también está empujando. Pedro Ferriz de Con, desde luego. En fin, son algunos personajes. Ya veremos qué sucede el caso de Margarita Zavala, que lo platicábamos en su oportunidad. Creo que el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de México se está ya perfilando muy claramente hacia el PRD, que en algún momento parecía que coqueteaba un poco con la posibilidad de ser igualmente candidato independiente. Y este factor empezará a tomar mucha relevancia, mucha fuerza a partir del 5 de junio, una vez que se lleven a cabo las elecciones, porque comenzaremos a ver primero dos cosas. Uno, ¿cuál fue el posicionamiento real de los candidatos independientes para gobiernos de los estados, para los congresos locales, para las presidencias municipales, en el caso particular de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? ¿Quiénes de todos estos candidatos, que ya se incluso ampliaron los candidatos a la Asamblea, quiénes de estos logran tener alguna posibilidad o algún lugar dentro del propio constituyente? Y eso empezará a dar un margen de maniobra importante a esta alianza que busca precisamente ir modificando el espectro político de nuestro país. Pues Fernando Ávila, sin duda estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en la arena política y estaremos aquí platicándolo. Muchas gracias. Un gusto, Jaime, igualmente a los amigos del auditorio, que tengan, ya los mencionamos, un excelente domingo. Gracias, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Vamos a ir a una pausa.